Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de Introducción Básica a los Escritos de la Biblia. Hoy contemplamos la lección número 45 titulada Segunda Carta a los Corintios. Vamos a contemplarla en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios es una compilación de varios fragmentos. Muchos autores se basan en un hecho literario. La materia de la carta es compleja y cuesta gran trabajo descubrir en ella un plan seguido, y al mismo tiempo la carta es enigmática. Sin embargo, a pesar de las muchas hipótesis que se barajan, no es disparatado considerar la segunda carta a los Corintios como una unidad buscando la solución al problema en el género literario de Pablo. Sabemos que el apóstol fundó la iglesia de Corinto y se complacía de la existencia de la comunidad que para él era un testimonio viviente, gracias al cual podía en Corinto recibir el mensaje de Cristo. Cuando Pablo redacta la segunda carta a los Corintios, hace un gesto apostólico, marcada por todas las circunstancias que lo han inducido a intervenir. Nace así la carta que él quiere enviar y que forma parte de su correspondencia con la iglesia de Corinto. Tiene como autor a Pablo y como destinatario a los Corintios. Es una compilación paulina auténtica porque está constituida por diversas cartas reunidas en un único escrito, como ya hemos indicado. Pablo, como la mayoría de los autores de la antigüedad, dicta sus cartas, da instrucciones a aquellos que le recapitulan y hace que su mensaje sea comprendido como si él mismo lo comunicara directamente a sus destinatarios. Estos últimos acogen la carta más o menos bien, dependiendo si aceptan las recomendaciones del apóstol. Con el paso del tiempo, la carta pierde su carácter de escrito apostólico de circunstancia, válida para un determinado lugar, y llega a ser una epístola y adquiere un valor permanente. Juega un papel apostólico y eclesial importante para todos aquellos que leen en otro lugar y en circunstancias diversas. Una de las realidades más alucinantes en este escrito son las intromisiones en la comunidad de misioneros judaizantes que trabajan para demoler el prestigio conseguido por el apóstol. La realidad de nuestro escrito es como sigue. Timoteo volvió de Corinto a Éfeso, pero no traía buenas noticias porque el escrito de Pablo había surtido poco efecto. El apóstol va a Corinto y no consigue nada. Incluso ocurre algo desagradable en la asamblea. Uno se levantó y lo insultó, ofendiéndolo gravemente. Esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 2 versículo 5 y capítulo 7 versículo 2. Pablo va a Éfeso y desde ahí, aproximadamente en el año 55, escribe una primera carta a los Corintios que se perdió. La primera carta está perdida. Esto está en 1 Corintios 5:9. Ellos le responden y le hacen preguntas. Pablo responde a una segunda carta que es la actual primera carta a los Corintios. Tito va a Corinto a preparar la colecta a favor de la iglesia de Jerusalén. Pablo hace un viaje relámpago a Corinto y a su regreso escribe la famosa carta con muchas lágrimas, que es la segunda de Corintios capítulo 10 al capítulo 13. El apóstol envía a Tito a Corinto y al abandonar Éfeso por la famosa revuelta de los plateros, se dirige a Filipos. Pablo recibe allí a Tito y éste le trae noticias más agradables. Pablo escribe entonces la segunda de Corintios capítulo 1 al capítulo 7 para preparar su venida. Escribe además dos billetes para la colecta, uno para Corintios, segunda de Corintios 8, y otro para Acaya entera, la provincia que tiene como capital Corintio, segunda de Corintios 9. Esta sería la cuarta carta, es decir, parte de nuestra actual segunda carta a los Corintios. Podemos decir entonces que Pablo ha escrito 4 cartas, de las cuales la primera se ha perdido, la segunda es la primera carta a los Corintios y la tercera y la cuarta que están unidas junto con la carta de las lágrimas en la segunda carta a los Corintios.
¿Cuál es la estructura de la carta a los Corintios? Después de leer nuestro escrito, percibimos tres partes bien diferenciadas. Cristo es el gran sí de Dios, del que surgen tres ministerios, el de la nueva alianza, el ministerio apostólico y el ministerio de la reconciliación. Dos breves narraciones referidas a la colecta a favor de la Iglesia Madre de Jerusalén. La famosa carta a las lágrimas en la que la autoridad del ministerio apostólico se manifiesta en la divinidad. Capítulo 1 al 7, capítulo 8 al 9 y capítulo 10 al 13. Son tres partes en las que se divide esta carta. Un escrito debe interpretarse desde su contenido teológico, aunque la historicidad plantee problemas de alguna índole, pero la necesidad de contemplar la teología lleva de la mano su comprensión más profunda y detallada. ¿Cuál sería la división de la carta entonces? La carta tiene 13 capítulos y se divide en una introducción, 5 partes y una conclusión. Primero, una introducción del capítulo 1, versículo 1 al 7. Luego, Pablo y la comunidad en Corinto, del capítulo 1, versículo 8 al capítulo 2, versículo 13. Tercero, Pablo y el ministerio apostólico, del capítulo 2, versículo 14 al capítulo 7, versículo 4. Tercero, Pablo y otra vez la comunidad de Corinto, del capítulo 7, versículo 5 al versículo 16. Luego, la colecta a favor de los cristianos de Judea, del capítulo 8, versículo 1 al capítulo 9, versículo 15. Luego, la defensa del apóstol Pablo frente a los cristianos judaizantes, del capítulo 10, versículo 1 al capítulo 13, versículo 10. Y la conclusión del capítulo 13, versículo 11 al versículo 13. Vamos a verlos por separados. La introducción, capítulo 1, versículo 1 al 7. Saludo, acción de gracias y un halago a la comunidad. Pablo, apóstol de Cristo de Jesús por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a cada uno de los santos que viven en toda la Acaya. En este saludo, Pablo demuestra tres aspectos: su autoridad apostólica y que se le ha dado Dios mismo, por lo tanto no va a hablar en nombre propio, sino en nombre de Dios. Segundo, así también Pablo destaca de nuevo la iglesia de Corinto, especificando que esa iglesia que está en Corinto le pertenece a Dios mismo y se dirige a cada uno de los santos con el deseo de que vivan su testimonio cristiano en santidad. Este es el motivo de la carta. Pablo resalta en el versículo 3 y 4 que está escribiendo a una iglesia que tiene sufrimientos, que está débil, y por eso toda la carta es una invitación a vivir en la santidad de Dios mismo y a ser decididos como Jesucristo. Luego, Pablo habla a la comunidad de Corinto y se excusa por sus visitas fallidas en Corinto, y es posible que haya recibido fuertes críticas, por lo que se defiende mostrando su sinceridad, la coherencia y la alegría en su ministerio apostólico. También Pablo nos va a hablar del ministerio apostólico, donde se enfrenta en la comunidad con la llegada de unos judíos cristianos de tendencia judaizante que lo denigran. Producto de esto, Pablo resalta casi en 5 capítulos el hecho de lo que significa su trabajo apostólico y lo que representa la misión para él. Pablo esboza una hermosa frase: somos para Dios fragante aroma, y ustedes son una carta escrita para todos los cristianos. Es decir, los de Corinto son una carta de presentación para todos los demás que quieran acercarse a Cristo. También Pablo va a enfatizar en que Dios lo ha capacitado para ser ministro de una nueva alianza. Es decir, actúan en nombre de Dios, porque así lo ha querido Cristo. Todo viene de Dios y nosotros los ministros, dice Pablo, reflejamos en un espejo la gloria de Dios. Pablo es astuto al rescatar la figura de Moisés para decir que así se resalta ese ministerio que conducía a la muerte grabado en tablas de piedra, pero que ahora se extiende en la actuación en libertad. No como Moisés, que se cubría el rostro con un velo, ahora no, ya no hay velo, sino que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. De ahí que nosotros reflejemos como un espejo la gloria del Señor y vamos poco a poco transformándonos en imagen fiel de Dios. En el capítulo 4, Pablo va a defender la autoridad del ministerio concedido, diciendo que no actúa por obra propia, sino por misericordia de Dios hemos recibido este ministerio.
Por tanto, no actuamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, nuestro Señor, porque no somos más que servidores de ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo también resalta que todo misionero y todo el que quiera llevar el mensaje del Señor lo lleva en una vasija de barro. Por esto recuerda que para que todo quede claro, que este poder tan extraordinario proviene de Dios y no de nosotros. Esto es algo sumamente hermoso, pero al mismo tiempo sumamente delicado, que necesita de las manos del alfarero. Pablo termina este apartado invitando a todos a reconciliarnos con Cristo, recordando que toda actividad misionera debe ser una búsqueda constante de la reconciliación con Cristo. Por eso Pablo dice que son embajadores de Cristo y les suplica que se reconcilien con Dios. Pablo dice que aunque pasemos por vergüenzas, insultos, odios y enojos, se nos considere impostores, pero decimos la verdad, desconocidos, pero nos conocen, moribundos, pero ya ven que estamos vivos, castigados, pero no ajusticiados, tristes, pero estamos siempre alegres, gente que nada tiene, pero que lo posee todo. En todo momento, no importa lo que nos pase, debemos de estar siempre alegres en el Señor. Luego nos va a hablar de la colecta a favor de los cristianos de Judea, del capítulo 8 y capítulo 9. Pablo habla primero de la responsabilidad que él tenía de estar pendiente de la colecta en favor de los cristianos en Judea. Y habla de que es bueno de que estén dispuestos para la ofrenda, porque será bien recibido lo que den, y no se les pide imposibles, sino que de lo que cada quien tenga, que de eso sea lo que dé. Tampoco se trata de pasar necesidad por ayudar a otros, sino de que se trata del criterio de equidad. Por ello, la abundancia de ustedes remedia ahora en la necesidad de ellos, para que en su momento la abundancia de ellos remedie la necesidad de ustedes. Tal como dice la Escritura, el que mucho recogió no tuvo de más y el que poco no tuvo de menos. En esta cuarta parte de la carta, Pablo nos recuerda que cuando nosotros damos una ofrenda, una limosna o una ayuda en la iglesia, no es para gritarle al mundo que nosotros tenemos dinero y podemos ayudar, sino por el principio de equidad, en el cual miramos nuestra conciencia y decimos, en este momento a mí me sobra, voy a dar más porque hay alguien que le hace falta. Y cuando a mí me haga falta, Dios me enviará lo necesario para que nunca me falte. Luego, en el capítulo 10 al capítulo 13, vamos a ver la defensa del apóstol Pablo frente a los cristianos judaizantes. Y es que los judaizantes que habían llegado estaban basados en un principio que actuaba bajo la ley, pero Pablo dice que no, sino que hay que actuar con la bondad de Cristo. Pablo resalta el aspecto de que no se deben de mirar las apariencias, sino la interioridad de cómo Cristo actúe en la persona. Pablo siempre se manifestó como un hombre débil delante del Señor. Él simplemente actuó con la autoridad del Señor y ante las amenazas que le pudieran infringir, ya que su aspecto era insignificante y sus cartas estaban llenas de rigor, Pablo dice que él actúa con la fuerza de Cristo. Por ello, quien quiera enorgullecerse, que se enorgulleza solo en el Señor. Luego nos va a hablar de unos problemas históricos y teológicos. El problema decisivo para la comprensión de la carta es análogo al de la primera carta a los de los Corintios. Se debe identificar el tipo de enemigos con los que Pablo sabe lo que debe hacer. ¿Se trata de los mismos de la primera carta o son un grupo nuevo y extraño venido de fuera? Es posible que estos enemigos sean gnósticos, serán judeocristianos, se trata de cristianos que tienen mucho contacto con Pablo, son misioneros itinerantes. El tánico modo de dar razón de todos ellos es la combinación de las hipótesis mencionadas con interrogación. Al repasar las distintas hipótesis, lo que más salta a la vista es aquello que tienen en común. Pese a sus diferencias, todas ellas coinciden en que los adversarios que dificultan la labor misionera de Pablo en Corinto son cristianos. Esto es lo sustantivo. No son gente que no conoce a Dios, son gente que conoce a Dios, que está familiarizada con Dios, pero que no quieren que Pablo triunfe en su ministerio apostólico. La segunda carta a los Corintios muestra que los enemigos de la comunidad cristiana sostienen la misma escatología de los exaltados en las discusiones con Pablo, según el testimonio del primer escrito a los cristianos en Corintio, de 1 Corintios 15. Estos cristianos a los que se refiere Pablo son los mismos que habían rebatido la reserva escatológica del todavía no, de la salvación definitiva.
Pablo usa este argumento refiriéndose a la alternativa fe-visión. Ahora bien, si los adversarios sostienen ideas específicamente gnósticas, no es posible reconocerlo como en el caso de la primera carta a los Corintios. Resulta claro que ellos, por el contrario, contestan la dignidad de Pablo teniendo como motivo la modestia de los resultados obtenidos en su actividad de apóstol. Los enemigos dan mucha importancia al hecho de ser judíos, pero no sostienen posiciones judaizantes y por tanto no tienen nada que hacer como los adversarios de Pablo en Gálatas. Eso sí le complicaron la vida al pobre apóstol Pablo. Contra sus enemigos, Pablo usa todos los expedientes de la polémica. Dice, aceptan dinero, donde Pablo debe defenderse a su vez contra la misma acusación. Se trata evidentemente de un motivo constante de polémica. Con cartas de recomendación, quieren dar la impresión de apóstoles a los cristianos de Corinto y afirman pertenecer a Cristo de manera especial y exclusiva. Quieren tener la dignidad de apóstoles e invaden un territorio apostólico abandonado. Pablo pasa al contraataque. Se trata de apóstoles engañosos, ministros de Satanás, anunciadores de otro Dios y de otro Cristo. Declaran que él podría demostrar sus propios dotes de hombre espiritual, de dramaturgo y de tener experiencias estáticas, pero refuta hacer tales demostraciones. Su verdadera posición resulta clara. Une juntamente su exaltación de verdadero apóstol con el elenco de sus sufrimientos. Su vida y su trabajo llenos de acontecimientos se desarrollan con el emblema de esta verdad. El poder del Señor se manifiesta plenamente en la debilidad, lo que nos dirá en el capítulo 12, versículo 9 de la segunda de Corintios. El anuncio de Jesucristo lleva consigo entonces ser libres, de modo que la palabra divina no esté amordazada, sino que sea anunciada en medio de todas las vicisitudes de la vida y llegue a los confines de la tierra. Nadie puede liberar fuera de Jesús, Dios de la libertad y de la gracia, del encuentro, la misericordia y la paz. La libertad es el arma del cristiano que se deja invadir por el Espíritu para proclamar con la fuerza de su dinamismo y el carácter de su testimonio el señorío de Cristo, Hijo de Dios. La segunda carta de los Corintios va en contra de aquellos que quieren hacer sus grandes experiencias, sanaciones, sus grandes eventos donde sanan, donde hacen milagros, liberan. Y dice Pablo, yo puedo hacer todo eso, pero no es necesario. Lo importante es que ustedes de verdad amen a Cristo en el corazón y que tengan a Cristo como tal. ¿De qué sirve que aparenten grandes cosas, éxtasis, naciones, si en realidad no hay nada de Cristo en sus corazones? Pablo nos dice muy claro, el fin de nosotros es amar a Dios y exaltar a Cristo Jesús en nuestras vidas y en nuestro testimonio con los demás. Gracias por haber estado con nosotros en esta lección número 45. Si Dios así lo quiere, nos veremos en la lección número 46. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.